Hola, te quiero dar la más cordial bienvenida a una nueva clase. Quien te habla es tu profesor Daniel Nava de la Academia de Diseño Nava. Estamos ya en el módulo 3, referente a logotipos. Y como primer ejercicio vamos a llevar a cabo o vamos a elaborar una síntesis gráfica y vamos a llevar entonces a la imagen a una mínima expresión, ¿sí? Importante esta clase porque nos va a servir de base para muchos aspectos en relación a la elaboración de logotipos. Vamos acá. Lo primero que vamos a definir es qué es una síntesis gráfica. Es la capacidad de simplificar formas o conceptos, dándole una comunicación más clara del mensaje. Y aparece en una figura, cuando en una figura se preserva su esencia, valiéndonos del uso de líneas y planos. Vamos acá. No se trata entonces de solamente quitar elementos de una imagen en específico, ¿no? Se trata entonces de llegar a comunicar un concepto de una manera clara y precisa. Y a eso se refiere la verdadera síntesis. La verdadera síntesis se produce cuando conseguimos comunicar un concepto de manera clara y precisa. No necesariamente la síntesis debe ser mínima en su expresión. Hay síntesis que son un poco más complejas, pero a fin de cuentas, muchas de ellas logran transmitir o comunicar de una forma clara y precisa. Vamos acá. Importante, cuando nosotros vamos a elaborar una síntesis gráfica, primero tenemos que tomar en cuenta imágenes referenciales y en este caso yo te sugiero que siempre utilices fotografías, ¿ok? Esa fotografía te va a servir de base para que tú elabores una síntesis gráfica. Entonces vamos a definir algunos pasos que son importantes al momento de elaborar una síntesis. Como primer paso se van eliminando detalles, siempre comprobando que se siga entendiendo de qué objeto se trata. ¿Ok? Ese es el primer paso. Vas a eliminar los elementos que en teoría no te van a servir para nada de la imagen y vas a ir preservando aquellos que son significativos. Como paso número 2, se sigue sintetizando porque es un proceso que tú vas a ir haciendo progresivamente. Cada vez vas a ir reduciendo o simplificando cada vez la forma de ese objeto o de ese animal, ¿no? Entonces, como paso número 2, se sigue sintetizando hasta mostrar al objeto de manera reconocible, pero con un mínimo de detalles. Vamos acá. Como paso número 3, se reduce el objeto a la geometría más simple, purificándose la síntesis y ganando pregnancia. Este paso número 3 no aplica para todos los casos de síntesis gráficas, pero sí para muchos, ¿ok? Donde de alguna manera, como se te muestra acá en el gráfico, se trata de justificar las curvas de ese elemento con figuras o formas geométricas. Y esto de alguna manera te permite este término acá, ganar pregnancia. ¿Qué significa ganar pregnancia? Bueno, en diseño se utiliza ese término para referirse a la manera o digamos la forma con el cual podemos recordar una imagen, ¿no? Hay imágenes que son altamente pregnantes porque están muy bien sintetizadas y porque ciertamente la geometría ayuda a que esa imagen sea pregnante y sea reconocible en el tiempo y sea altamente reconocible. Hay otras en donde indudablemente que no, donde no se utiliza la geometría, pero de igual manera siguen siendo pregnantes. Y como paso número 4 se llega al resultado final. El objeto ha sido sintetizado, lográndose un resultado pregnante e inconfundible, ¿no? De alguna manera se llega a este punto donde el anfibio, en este caso la rana, ha sido sintetizada de tal manera que en sus trazos es muy limpia, muy,
muy bien estructuradas. Importante que nosotros reconozcamos algunos tipos de síntesis gráfica, ¿ok? Porque no solamente, no todas son iguales, algunas varían dependiendo del estilo que le quiera dar el diseñador y dependiendo del estilo que le quieras dar tú como estudiante, ¿ok? Entonces vamos acá, te voy a explicar algunos detallitos que debes saber para enfrentarte a tu proyecto de síntesis gráfica. Vamos acá. Si nosotros tenemos esta imagen de este rinoceronte y deseas hacer con él una síntesis gráfica, yo te sugiero que no te quedes con la primera síntesis que hagas, ¿ok? Es importante que este proceso tú lo vayas llevando progresivo y que lo vayas llevando de una manera crítica al punto donde tú hagas distintas pruebas y vas a quedarte, por supuesto, con la mejor síntesis que me debes presentar a mí para la academia. Y en este caso te voy a presentar varias opciones que puedes tomar en consideración. La síntesis gráfica de este rinoceronte puede ser lineal, como tú la ves acá, donde predominan, por supuesto, las líneas que contornean buena parte del animal y algunos trabajos o algunos trazos internos que permiten sugerir el volumen del animal. Eso es importante, ¿no? Lo otro que es importante son las pausas visuales que se encuentran al abrir esas líneas, donde se le da continuidad, en buena parte abres y sigues dando continuidad en otra parte del animal. Eso es importante, porque cuando se trata de este estilo de síntesis gráfica, lo importante es abrir esos espacios para que el trazo del animal o del objeto que esté sintetizando se vea mucho más estético. Vamos a un segundo caso. Los planos también son usados para elaborar síntesis gráfica y en este caso la síntesis gráfica puede ser conformada por planos y estos pueden ser orgánicos con curvas, de manera que ellos en algunas zonas donde haya sombra, ¿sí? En estas patas, quizás en el cuerno o quizás debajo de la cabeza, donde exista sombra en el animal, tú puedes rellenar ese espacio con mayor fuerza para darle volumen al animal, ¿no? Entonces, el manejo de los planos también te permite darle un sentido mucho más fuerte a la síntesis gráfica y te permite, por supuesto, darle otro aspecto. Eso es importantísimo. Y, por supuesto, el hecho de abrir los espacios también te permite jugar con el lleno de los planos y con el vacío, ¿ok? Tal cual como lo vimos en clases anteriores. Tenemos un tercer caso con el uso de planos rectilíneos o geométricos, donde tú comienzas a quebrar las líneas de esos planos de manera que ellos sean geométricos o planos rectilíneos y eso te le va a dar un estilo diferente a la síntesis, ¿no? Todo depende también, todo depende del propósito que vaya a tener este rinoceronte, ¿ok? Supongamos que este rinoceronte lo vas a utilizar como símbolo para una ferretería. Bueno, posiblemente los trazos rectilíneos sean mucho más propicios que los planos orgánicos. ¿Ok? Todo depende el tratamiento que tú le vayas a dar a esa síntesis gráfica va a depender mucho de la dirección que vaya a tener ese logotipo. Vamos a un último caso. Utilizando planos sólidos, ¿ok? Es una forma también de darle tratamiento a una síntesis gráfica, donde lo importante acá no son las líneas ni los planos pequeños o planos que sean delgados. No, ya aquí se trata del peso completo del plano, donde en un segundo plano están estos planos internos que le van a dar complemento a esa síntesis gráfica, ¿no? Lo importante de de esta síntesis gráfica de planos sólidos es que te le da mucha fuerza y mucho cuerpo a la síntesis. Entonces, yo soy partidario siempre de hacer diferentes pruebas al momento de elaborar una síntesis gráfica. Vamos acá.
Importante que tú presentes al momento de elaborar tu síntesis gráfica una versión en positivo y una versión en negativo, porque es muy probable que esa síntesis vaya a ser aplicada sobre distintos fondos y es importantísimo ver cómo funciona con un fondo claro, en este caso con el blanco absoluto, y con un fondo oscuro, en el caso de el negativo del negro absoluto. Entonces, tienes que ir evaluando y viendo a ver cómo se comporta esa síntesis en ambos ambientes, ¿ok? Y eso es importante que también hagas las pruebas necesarias para que el funcionamiento en ambos escenarios se vea bien. Si en un ambiente positivo se ve bien y hay un aspecto que no se ve del todo bien en el aspecto negativo, eso quiere decir que necesitas hacer un ajuste en el plano positivo para que se pueda ver bien en el plano negativo. Eso es la finalidad de esta prueba que tienes que hacer, ¿ok? Él debe verse correctamente tanto en positivo como en negativo. Vamos acá. Finalmente, para la elaboración de la síntesis gráfica, ¿qué debemos considerar? Bueno, indudablemente que tú tienes que trabajar con una fotografía y eso es lo que más se sugiere al momento de elaborar una síntesis gráfica, porque es necesario saber las proporciones, es necesario saber el tamaño, las proporciones reales del animal, del objeto, de la planta o de bien sea cualquier tema que tú vayas a trabajar como síntesis gráfica. Y arriba de esa imagen en Illustrator, entonces es importante que tú hagas un trazado, tal cual como lo vemos acá, en vectores, donde tú puedas preservar las proporciones de ese animal. En este caso estamos hablando del rinoceronte. Importantísimo que esa imagen se sienta con proporciones de rinoceronte. ¿Ok? Entonces, valiéndonos de los recursos que nos permite la tecnología, entonces es importante hacer un calco de esa imagen para trabajar de una forma mucho más eficiente. Vamos acá. ¿Qué temas entonces podemos tomar en consideración para elaborar una síntesis gráfica? Bueno, en primer lugar podemos utilizar objetos y ahí entran todos los objetos habidos y por haber, autos, aviones, armas, herramientas, etc. Podemos incluir animales de cualquier tipo, peces, felinos, insectos, anfibios, cualquiera, el que tú quieras. Podemos elaborar síntesis gráficas de personas y retratos. O en este caso podemos hablar, cuando hablamos de naturaleza, bueno, podemos hacer síntesis gráfica de flores y plantas. ¿Dónde podemos aplicar esta síntesis gráfica? En muchas cosas. En logotipos, podemos incluirlas o podemos hacer diseños de iconos. Podemos hacer que estas síntesis gráficas sean aplicables a señalizaciones y pictogramas. Y podemos también considerar que estas aplicaciones sean puestas sobre textiles. Vamos a ver algunos ejemplos trascendentes de logotipos que tienen síntesis gráficas que son de trascendencia mundial. Vamos acá. Fíjate, tenemos un primer caso del logotipo de la Premier League, donde tenemos un león que identifica a la Liga Premier inglesa. Y bueno, el análisis que podemos hacer de ese león es que es una síntesis gráfica muy bien elaborada, donde efectivamente tú como estudiante de diseño debes considerar que no es necesario, en el caso del león, no es necesario incorporar tantos elementos en la melena, solamente bastan 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas o 6 picos para sugerir que estamos en presencia de la melena del león, donde efectivamente, fíjate, acá la oreja simplemente es un vacío que entra y se intersecta con este plano, ¿no? Y donde hay un trabajo interno de distintos planos que
te hacen ver el rostro del león. Un trabajo sencillamente muy bien elaborado. Vamos a un segundo ejemplo. Aquí tenemos la síntesis gráfica que pertenece al logotipo de KFC. Y cuando hablamos de KFC, bueno, hablamos de una importante empresa a nivel mundial y es bien conocida esta imagen porque se trata de el señor que fue fundador de la gran cadena KFC y esa síntesis gráfica, bueno, prácticamente es un emblema de la marca, donde si nos ponemos a analizar, hay un trazado de líneas, ella está conformada por muchas líneas que se van unificando, ¿sí? Y que de alguna manera ellas se van integrando de una manera muy bien diseñadas, ¿no? Importante que hay cosas que tú puedes obviar al momento de una síntesis gráfica. Por ejemplo, acá el lente, ¿sí? No es necesario colocar el lente completo, sino simplemente abrir para dar paso a una zona de libertad, vamos a llamarlo así, y donde simplemente con unos planos tú vas sugiriendo los aspectos esenciales de ese rostro, ¿no? Dígame este plano acá donde se genera una sombra aquí, ¿sí? Donde hay un plano interno que te hace ver la mejilla del personaje, ¿no? Es un trabajo muy bien elaborado y donde el remate de las líneas está muy bien confeccionado. Vamos a otro ejemplo acá. Aquí tenemos el logotipo o el símbolo, en este caso de Taco Bell, donde aquí hay un tratamiento diferente al anterior que presentamos, ¿no? Donde el plano juega un papel importante acá, donde se juega con el lleno y con el vacío, ¿no? Figura y fondo, ¿ok? Donde se juega también un papel importante a nivel de ley de cierre, donde la ubicación de estos planos te permite o te hace ver la presencia de una campana, ¿no? Donde se juega con esa ilusión de la presencia de una campana donde aparentemente no existe, ¿no? Importante entender aquí, pues, la presencia de elementos que están muy bien dibujados, muy bien construidos para que esa campana sea un elemento bastante identificativo y muy bien construido a nivel de líneas. Eso es importante al momento de eh, elaborar una síntesis gráfica. Y fíjate que aquí se juega mucho, como lo dije al principio, con los planos y estamos hablando de una síntesis gráfica donde la línea no existe, ¿ok? Donde los contornos no existen, sino que simplemente se juegan con los planos. Vamos a otro ejemplo acá. Tenemos el ejemplo de Lacoste, donde podemos encontrar en el cocodrilo, que identifica muy bien a la marca, una síntesis gráfica no tan sencilla como las anteriores, porque si tú te pones a ver, pues ella es con estos remates acá y este trabajo interno acá, estamos hablando de una síntesis que es que tiene un grado de complejidad bastante significativo. Podemos encontrar en ese símbolo pues una identidad de marca muy bien diseñada y eh, muy bien confeccionada, ¿no? Importante entender acá el trabajo interesante a nivel de planos, ¿ok? A nivel del cuerpo del animal y cómo se juega también con el lleno y con el vacío, con este vacío donde se abre aquí y te permite ver la zona interna de la boca. Eso es importantísimo. Y cómo se abren los espacios acá para poder entender la presencia de las patas en la síntesis gráfica. Eso es importantísimo que tú lo vayas considerando al momento de elaborar tu síntesis gráfica. Vamos a otro ejemplo. Tenemos la concha de Shell, donde estamos hablando de
una síntesis gráfica muy sólida, muy fuerte, ¿ok? Lo interesante acá es cómo se juega con la simetría de la síntesis gráfica, porque lo que encuentro a la izquierda también lo encuentro de la misma manera y en la misma proporción a la derecha, ¿ok? Un logotipo o un símbolo bastante simétrico, donde el trabajo a nivel de planos, ¿sí? El plano amarillo y el plano rojo, donde este trabajo de estos ángulos acá que forman parte del plano amarillo de Shell, es lo que le da sin duda el carácter importante que tiene esta marca, ¿no? Y adicionalmente, pues por supuesto, el grosor del plano rojo, que es lo que le termina de dar la fuerza necesaria a ese símbolo, para que ese logotipo o ese símbolo o esa síntesis, en este caso, instalada en un aceite, en una valla publicitaria o donde quiera que ésta se coloque, se vea como un objeto sólido, como un objeto fuerte allí con bastante presencia. Bien, finalmente vamos acá a las asignaciones y para entregar y subir a tu Trello, vamos a considerar entonces lo siguiente. Lo primero, debes seleccionar el motivo y la imagen que desees trabajar. Selecciona fotografías de manera libre para la elaboración de esta tarea. Importantísimo. Tienes plena libertad para seleccionar el tema que tú quieras. Puedes trabajar con animales, puedes trabajar con cosas, objetos, puedes trabajar con naturaleza, como tú quieras, ¿ok? Lo que sí considero es que debes trabajar con imágenes que sean interesantes para trabajar, que no sea cualquier cosita, cualquier animalito que tú consigas así. No, no, no. Yo sí quisiera que para esta actividad trabajes con una imagen que sea interesante para trabajar, ¿ok? Importantísimo. Como aspecto B, vas a realizar 2 propuestas de síntesis gráfica de diferentes tipos y debes presentar la versión en positivo y negativo de cada una. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tú vas a realizar realmente 2 propuestas, pero una la vas a utilizar dependiendo de los tipos de síntesis gráfica que vimos en esta clase teórica. Tú vas a seleccionar 2 tipos de síntesis gráfica. Una puede ser geométrica y la otra puede ser lineal. O la otra puede ser de planos rectilíneos y la otra puede ser de planos orgánicos, como tú quieras, ¿ok? Simplemente tú me vas a determinar 2 estilos en esas 2 propuestas, ¿ok? Y de cada una de ellas me vas a presentar tanto la versión en positivo como en negativo. Y finalmente, como nota, debes subir a tu Trello tanto tus propuestas como la fotografía original. Eso es importante, que yo pueda ver con qué imagen estás trabajando para poder entender lo que estás haciendo y poder ofrecerte las correcciones necesarias eh, para que tu trabajo con las correcciones pueda ser todavía mucho mejor. Bien, no me queda más nada que despedirme y nos vemos entonces en la clase práctica y por supuesto nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Chao.